Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a un nuevo capítulo de Conversaciones en Cuarentena, una iniciativa de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Viña del Mar. Me encuentro acá junto a mi colega, mi querida colega Valeria Espillaga, quien también además es la gran productora general de este espacio. Valeria, ¿cómo estás? Hola Marcela, muy feliz de que me incorporaras a estas conversaciones y sobre todo hoy día en que tenemos una invitada que vamos a abordar un tema con ella que a mí me interesa mucho. Claro, vamos a conversar esta tarde con Silvia Reyes. Ella es psicóloga, es docente, además es terapeuta narrativa y es súper interesante su aporte hoy porque ella se ha dedicado a estudiar y acompañar a mujeres, a niños y a niñas que han tenido que lidiar con este tema de la violencia en las familias. Así que le vamos a dar la bienvenida a Silvia, que con mucha generosidad nos acompaña en esta tarde. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Bienvenida. chiquillos, gusto de estar con ustedes. Gracias por esta Silvia. invitación. Me siento muy contenta y afortunada de poder estar con ustedes esta tarde. Bueno, y nosotros te agradecemos mucho poder compartir, que puedas compartir con nosotros tu experiencia y todo lo que sabes respecto de este tema. Bueno, Silvia, mira, en el mes de abril, mayo, ha habido a través de la prensa noticias que dan cuenta del aumento de cifras de llamadas de mujeres que están pidiendo ayuda respecto de la violencia que viven al interior de su familia. Y en ese sentido nos gustaría preguntarte, bueno, violencia, hay algunas distinciones en el lenguaje que hacer. ¿Qué es violencia? ¿Qué no es violencia? Bueno, creo, Marce, vale, que este es un tema, como tú decías al principio, vale, muy importante y muy contingente. Y creo que efectivamente, tal como tú comentabas, Marce, ha habido un aumento en los llamados a diferentes instituciones que trabajan en estas temáticas de mujeres pidiendo ayuda por la grave situación de violencia que viven dentro de sus casas. Y creo que eso da cuenta y pone de manifiesto una problemática que ha existido desde hace mucho tiempo, pero que lamentablemente no es visibilizada del modo en que queremos que sea quienes trabajamos en este tema. Quiero contarles que la Organización Mundial para la Salud, por allá por los años 90, ya definió que una pandemia es la violencia que viven las mujeres dentro de sus hogares, ¿no? La violencia íntima en la pareja, como le llamamos hoy, ¿no? Que no es lo mismo que hablar de violencia doméstica. Y que, indudablemente, si bien es cierto, es un término que se ha utilizado, quienes trabajamos en esta área hemos ido como aprendiendo que mientras más específico sea el lenguaje, más nos ayuda a distinguir un fenómeno. Entonces, cuando hablamos de violencia dentro del ámbito de lo doméstico, podríamos estar hablando de muchos tipos de violencia, de las violencias que viven los ancianos por parte de sus familiares, de las violencias que viven los niños por parte de sus padres, ¿no? Y madres, también de la violencia que podría ser al revés, de adolescentes en contra de sus padres, y además de la violencia que viven las mujeres como miembros de una relación de pareja. Entonces, el fenómeno que hemos visto, que ha tenido un aumento explosivo en cuanto a las peticiones de ayuda, tal como tú decías, Marce, es el de las llamadas de mujeres que están notificando esta situación horrible que tienen que vivir ahora, además, a propósito del confinamiento o el aislamiento social, lo que ha hecho recrudecer dinámicas que de por sí ya están instaladas dentro de la familia, pero que hoy día han aumentado a propósito de esa condición y esa variable especial que todas estamos compartiendo. En ese sentido, habría formas también de ir canalizando también tal vez esa agresividad que se puede llegar a convertir en violencia, también eso tal vez es importante de distinguir el tema de la agresión. Eso que me preguntas es fundamental. Y nosotros también queremos, como quienes trabajamos en estas temáticas, ayudar a distinguir en el lenguaje, como te decía, ciertas cosas. La violencia no lo es todo, ¿no? No todas las conductas son violencia, ¿no? Pero la violencia es algo que es intencional y que siempre tiene el deseo de dominar, dañar o humillar a otro, ponerlo bajo mi poder, ¿no? A diferencia de la agresividad, que si bien es cierto, es una conducta que es parte de nuestro repertorio natural como seres humanos, como hombres y como mujeres y como de las distintas diversidades, ¿verdad? La agresividad no tiene la intención de dominar ni de dañar. La agresividad es una respuesta adaptativa
cuando cualquiera de nosotras se siente transgredida y como una forma de defensa podemos ser agresivas, ¿no? Es como si alguien a mí me empuja en la calle o me da un tirón en mi cartera, es probable que yo pueda pegar un codazo y alguien puede decir qué violenta esa mujer. Y lo cierto es que ese codazo está inserto en un contexto relacional en donde mi intención no es dañarlo, sino que es defenderme de que alguien me está transgrediendo, alguien me está robando, ¿no? Entonces muchas veces se confunde y se llega como a relativizar y a decir que todo es violencia, y al mismo tiempo, como lo producen este tipo de fenómenos totalizantes, el decir que todo es violencia finalmente redunda en invisibilizar y decir que nadie es violencia. Entonces la violencia es un acto que no es parte de nuestro repertorio natural de conductas, no nacemos siendo violentos, sino que es algo que aprendemos en una sociedad, ¿no? Y como te decía, la violencia siempre tiene la intención de dominar, consciente o inconsciente, a otro, ejercer poder y dominio y dañar. La agresividad tiene un efecto de defenderme y puede causar daño, pero no es la intención de la agresividad. Entonces, cuando un niño le dice al otro, por ejemplo, eres tonto, podríamos decir que esa es una conducta que es agresiva, pero no necesariamente quiere dañarlo, como cuando un padre le dice a un niño, tú no sirves para nada y nunca vas a llegar a ninguna parte. Esa conducta, dicha por un adulto, tiene una intención que nosotros podríamos distinguir que es dañina, ¿no? Sabemos que eso puede redundar cuando esto es reiterado, en efectos maltratantes y que deterioran la identidad, la configuración identitaria de las personas. Silvia, y en ese sentido, sucede que en lo que tú comentabas como de la dominación y del humillar al otro, vemos que está como súper habitual en el lenguaje cotidiano de todas las esferas, no importa, digamos, el estrato social ni educacional de las personas. Esta semana hubo harta polémica, primero a nivel regional, porque sufrimos acá un femicidio, donde las cifras, pese a todos los esfuerzos, no bajan. Y también la carta, una columna de opinión que escribió un abogado bastante conocido, aludiendo a la presidenta del colegio médico y, como tú decías, en el lenguaje, maltratándola muy agresivamente. Entonces vemos que es una persona que tiene educación, que uno podría esperar que se manejara mejor en estas líderes. Pero ahí yo siento que calza muy bien en lo que tú dices de la dominación y de querer humillar al otro que no, con el que yo no pienso de la misma manera, un poco por ahí. Mira, qué interesante lo que estás diciendo, ¿vale? Porque ahí estás haciendo visible que la violencia no es un fenómeno que ocurra solo dentro de los hogares. Y por eso cuando hablamos de doméstico, es como que dijéramos que la violencia está situada en un espacio relacional. La violencia es un fenómeno estructural, ¿no? Y que además está inserto en nuestra cultura y en nuestras formas de relacionarnos, pero que está invisibilizada. Y eso es lo que hace muy difícil que ciertos patrones de conducta cambien, porque han sido normalizados. Entonces, en este esfuerzo, que fundamentalmente ha sido liderado en los últimos años por grupos de mujeres, hemos tratado de distinguir que la violencia está incrustada en todas las relaciones, no solo dentro de las relaciones hombre-mujer, también en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, en las relaciones de todo tipo, ¿no? Entonces vamos a encontrar violencia dentro de los juzgados, ¿no? Vamos a encontrar violencia dentro de los hospitales, vamos a encontrar violencia dentro de los lugares de trabajo, violencia en las calles, violencia en los estadios. Porque la violencia, como te decía, es una forma de conducta que hemos aprendido que tiene que ver con dominar al otro, con querer dañarlo, y eso está muy relacionado con el ejercicio del poder y la autoridad. Por tanto, podemos decir que cuando alguien ejerce poder respecto de otro, de alguna manera está ejerciendo acciones violentas. Lo que pasa es que hemos privilegiado una sociedad de consumo, una sociedad capitalista, ciertos valores que parecen abrirle las puertas a la violencia, que son, por ejemplo, que los hombres tienen que ser fuertes, autodeterminados, exitosos, y que para eso puede ser todo posible. Entonces, una de las claves muy importantes para poder cerrar las puertas de la violencia en todo tipo de ámbitos es parar esta socialización de género diferenciada. Hay cosas que hacen los niños y hay cosas que hacen las niñas. Y hay formas en que les enseñamos a las niñas que deben resistirse
a, más bien, deben someterse, ¿no? No resistirse, sino que deben someterse a los gritos de alguien, porque las niñas tienen que ser bien portadas, sonreír y ser dulces y manifestarse de una manera dócil, ¿no? Esa es una construcción social, no es algo que sea propio de las mujeres, sino que se nos ha invitado a actuar de esa manera. Cuando una mujer no se comporta de esa manera, es sancionada, ¿no? Lo mismo al revés. Si un chico no es agresivo, fuerte, imponente, lo más probable es que su grupo de padres y también los adultos que lo cuidan puedan asustarse de pensar que no es un niño tan masculino. Entonces, este tipo de socialización diferenciada finalmente es un abre puerta para la violencia, porque estamos diciendo que los hombres, en su forma de ser hombres, pueden transgredir a otros, y especialmente los cuerpos que han sido distinguidos como transgredibles son los de las mujeres, ¿no? Entonces eso está incrustado en una dinámica, ¿no es cierto?, en una estructura patriarcal, ¿no?, que es muy difícil de erradicar, pero que es muy importante de hacer visible. Entonces, cuando un periodista, por ejemplo, decide a través de su educación y con intelecto, con conocimiento, escribir en contra de una mujer y tratarla como si fuera, usando una metáfora, un cuento, ¿no es cierto?, un zorro, sabemos que la traducción del zorro a la palabra femenina zorra no significan lo mismo, y ahí vemos cómo el lenguaje es tremendamente sexista. Que yo diga zorro, todos representamos un animalito lindo, incluso amigo del Principito, ¿no? Pero cuando yo digo zorra, lo que estamos pensando inmediatamente es en una persona, una mujer que estamos hablando que puede ser una trabajadora sexual, una puta, ¿no? Puta o maraca, disculpándome la expresión, ¿no? Lo mismo que yo te digo callejero, tú dices alguien que está en la calle, ¿no? Vendedor callejero. Pero si yo te digo callejera, la representación en el imaginario social es inmediatamente una mujer de la calle. Entonces creo que cuando alguien intencionalmente utiliza un espacio como la prensa para descalificar a otra, esa es una acción que tiene la intención de agredir, ¿no? Y es una intención de agresión de género. Entonces podríamos decir que esa es una columna misógina, que muestra misoginia, y que eso está validado, que alguien puede llegar y decir estas cosas respecto a las mujeres. Es impresionante, porque ya estamos hablando de la isquia, ¿no?, como ella ha sido la única ministra que ha sido, perdón, la única presidenta del presidenta colegio. Del colegio, pero además quería decir otra cosa, me confundí, como una mujer del espacio público, ¿no?, que ha estado relacionándose con ministros a un nivel muy importante, que ha recibido agresiones que son de corte sexual. Te vamos a violar, negra, no sé qué, a ti y a tu familia, y te vamos a meter ratas por ahí. Entonces creo que ese tipo de mensajes muestran una odiosidad de género que de alguna manera también es validada en los contextos, en los microespacios. Cuando una mujer, y hemos luchado por eso, ¿no es cierto?, va caminando por la calle y alguien le dice rica, si una mujer protesta respecto de eso, alguien va a decir, tú deberías estar contenta, te están diciendo que te ves bien, ¿no? Es como ese uso, ese hábitus, ¿no?, como de relacionamiento, esconde que esa es una conducta de transgresión, ¿no? El cuerpo de las mujeres puede ser propiedad de los hombres. Eso está muy investigado y es algo que puede ser muy interesante conversar tal vez en otro momento. Y cuesta un poco combinar lo que pasa hoy día con lo público y con lo privado, porque hay como que todo atenta en contra de poder cambiar este lenguaje. Vemos las canciones, por ejemplo, vemos que los programas de televisión se sigue insistiendo en como sexualización, no sé si está bien llamarlo así. Sí, me parece. En que nada apunta, y donde vemos campañas que también son tal vez como lejanas a lo que podría ser en la realidad, porque yo pienso, por ejemplo, esta campaña de la mascarilla azul. Si yo soy agredida, tengo que salir con mi pareja y me pongo la mascarilla azul, él ha visto las mismas noticias que he visto yo. Por tanto, él sabe que yo estoy tratando de emitir un mensaje. Entonces, ¿cómo poder hacer cambios en ese sentido? Es súper complejo, pero ¿cómo tal vez partir en este cambio? Wow. Mira, creo que es una pregunta que no me atrevería a decirte que tengo con certeza la respuesta. Llevo muchos años investigando en el tema de la violencia y todavía me siento un aprendiz porque es un tema tan complejo, tan polidimensional, ¿no?
tantas dimensiones que tiene que es muy difícil también por lo mismo intervenir. Pero como les decía, creo que algo básico y que nos puede tocar a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros que está escuchando este programa, es que nosotros tenemos en nuestra propia capacidad de relacionamiento con otros la posibilidad de hacer cambios. Cuando educamos a los niños y a las niñas de manera diferenciada, y cuando a las niñas les decimos que ellas, lo más importante en la vida es encontrar una pareja, ¿no? Y las criamos con la intención de que finalmente logren tener una pareja y una familia y tener hijos, estamos haciendo una restricción en sus posibilidades de identidad y de desarrollo como ser humano, ¿no? Lo mismo al revés, cuando a un niño solo le decimos que el chico tiene que ser exitoso, fuerte, imponente, ¿no? Y que tiene que mostrarse como una persona que tiene autodominio, también estamos restringiendo sus posibilidades de actuación. Hemos visto entonces que las mujeres las tendemos a criar como que ellas son para los demás, ¿no? Las mujeres estamos para cuidar a los demás, para proteger, para empatizar, ¿verdad? Para crear espacios cordiales, ¿no? Eso lo cual es muy importante. Sin embargo, eso no se hace con los varones. A los varones lo que les enseñamos es hacer para sí mismos. Entonces los hombres no están preocupados de empatizar y de conectar con otros. Y finalmente, lo que hacemos, lamentablemente, es dejarlos con una deprivación en sus emociones. Muchos de los hombres que me llegan a consultar en la consulta, chiquillas, tengo muchos hombres impresionantes, me dicen, Silvi, por favor, ayúdame, porque yo no me conozco a mí mismo, no sé cómo reaccionar, yo no quiero comportarme de la manera que me comporto, pero no entiendo qué es lo que me pasa. Esa alexitimia, ¿no? Como falta de conocimiento, alexitimia emocional, también es algo que tiene que ver con la forma diferenciada de socializar a los hombres versus las mujeres, ¿no? Entonces, mientras las niñitas están ayudando, ¿verdad? Y están empatizando, conectando, los niños están pensando en sí mismos, en ser autónomos, en ser autosuficientes, en pelear, en tener la posibilidad de dominar. Entonces, esa es una primera clave, ¿no? Cuando le decimos a una niñita, por ejemplo, que tiene que cerrar las piernas, porque está con las piernas abiertas sentada, y a un niño no, estamos haciendo una distinción de género que a lo mejor es muy menor, pero que a la larga va moldeando las identidades y va subyugando a una parte de la población, somos más de la mitad de la población mundial, ¿verdad?, a cierto tipo de dominio y a cierto tipo de conducta. Y finalmente eso es un abre puertas. Fíjate que el exceso de empatía por una parte versus nada de empatía es un abre puertas para la violencia. Entonces creo que esa es una primera cosa que todas nosotras y todos nosotros podríamos manejar. Creo que segundo, es muy importante no pensar que la violencia es un fenómeno que ocurre en privado. La violencia es algo frente a lo cual todas y todes tenemos que participar. Entonces, cuando sabemos de que hay una amiga que está teniendo problemas en su pareja, tenemos que ayudarla a que nos pueda contar lo que les pase. No tenemos que ir más rápido que ella, tenemos que escuchar lo que ella necesita, acogerla y probablemente abrirle posibilidades y opciones de cuando esté en un problema, de que pueda contar conmigo en reserva, digamos, y que yo la voy a ayudar a hacer lo que ella necesita. Es muy importante no cerrar las puertas cuando alguien está viviendo un fenómeno como este y nos cuenta, ¿no? No ir más rápido que ellas, me refiero a que a veces tenemos la tentación inmediatamente de hacer denuncias, ¿no? Y sabemos que las denuncias, chiquillas, y esto es muy importante que yo lo diga, porque no es solo algo que pasa aquí, sino que pasa en todo el mundo, las denuncias no garantizan, ni disminuyen, ni la violencia, ni los femicidios. Si ustedes revisan las estadísticas de los últimos femicidios, la mayoría de las mujeres que han muerto en manos de sus parejas, ya sean matrimonios o exconvivientes, tenían procesos judiciales en marcha y muchas de ellas medidas cautelares, pero no son suficientes para protegerlas. Entonces, hacer una denuncia es un paso que es una decisión personal de cada mujer. Lo que una mujer necesita es ser oída, ser creída y contar con una red. Hemos visto que las dos cosas que mejor ayudan para disminuir la violencia es que las mujeres tengan una red de apoyo y también recursos económicos. Si una mujer está viviendo violencia dentro de su casa y no quiere seguir allí, si no tiene la posibilidad de tener un trabajo o de tener un ingreso, lamentablemente no va a poder irse porque no puede subsistir.
Entonces, la red emocional y la red de recursos son dos aspectos muy importantes a considerar. Si eso lo tuvieran presente las autoridades, créanme que tal vez estaríamos hablando de otras cifras y de otras problemáticas, ¿no? De cómo solucionar. Pero no es eso lo que las campañas proponen. Lo que tú decías, ¿vale? De la mascarilla 119, en realidad lo que se ha visto, CIPER hizo una investigación bien interesante, ¿no? Es que la mayoría de las farmacias que adscribieron a esta ayuda no tenían capacitación el personal, no sabían qué hacer cuando alguien decía que quería la mascarilla 119, y cuando daban los teléfonos donde tenían que llamar, muchas veces esos teléfonos están colapsados porque habían 2 o 3 funcionarios para contestar los llamados de todas partes. Entonces, cuando se proponen campañas como esa, que no tienen un sustento real, finalmente lo que redundan es que las personas dejen de creer en el sistema público y dejen de pedir ayuda. Y eso es muy delicado. Silvia, bueno, tú llevas también una trayectoria bastante significativa de años de estudio y también de acompañamiento a mujeres, niños y niñas también que de alguna manera se enfrentan a estos escenarios violentos. Además tienes una perspectiva súper interesante para poder hacer estos acompañamientos, que es desde esta terapia narrativa. ¿Podrías contarnos ahí algunas historias que tienen que ver o recursos que se movilizan, internos que se movilizan para poder afrontar y salir adelante en estos escenarios? Entiendo que también hace poco, bueno, el año pasado tuviste una exposición en un congreso en Praga que fue muy significativo también. Nos gustaría que nos contaras cuáles son los recursos que tú ocupas para poder acompañar a estas mujeres. O tal vez, de qué manera las propias mujeres activan sus recursos. Gracias, Marce. Creo que es una pregunta hermosa que me permite también justamente traer la voz de las mujeres a este espacio. Porque, claro, yo estoy hablando y pareciera que de alguna manera yo tengo algo que decir respecto a la violencia. Y quisiera decirles que todo lo que yo sé de violencia tiene que ver, lamentablemente, con historias que he escuchado y con experiencias que hemos aprendido quienes trabajamos en estos temas por las difíciles historias que han sobrevivido quienes han estado en ese lugar. Entonces, todo el conocimiento que podamos tener respecto de cómo ayudar a las mujeres viene de las propias mujeres. Y eso me gustaría como ponerlo aquí sobre la mesa. Y quisiera decirte que efectivamente esta forma de hacer terapia es una forma que mira a los seres humanos de una manera diferente. Las miramos con gentileza y llenos de recursos, y además no estamos centrados en los déficits, en aquellas cosas que a las personas nos faltan para hacer, sino que es una terapia que está enfocada en todas aquellas cosas que ya contamos y que son parte de nuestra experiencia, que nos han permitido ser y estar en donde estamos. Entonces, cuando he tenido la posibilidad de acompañar a mujeres que viven o han sobrevivido a la violencia, lo primero que me llama la atención, y es lo que intento explorar, es cómo ellas han podido llegar hasta el día de hoy. ¿Qué respuestas ellas han tenido frente a la violencia? Y me he encontrado que esto es bastante novedoso en relación a las teorías psicológicas, porque en general las teorías psicológicas consideran a las mujeres que han vivido violencia, las consideran como patologizadas, ¿verdad? Como que tienen un síndrome de la mujer maltratada. Y te definen el síndrome y te van a decir tiene baja autoestima, tiene dificultades para concentrarse, tiene problemas de relación, está aislada, etc. Esa forma de concebir a las mujeres lo que hace invisible son todos sus recursos. Entonces, nosotros quienes trabajamos en esta nueva forma de hacer terapia, entendemos que las personas no son un diagnóstico, que los diagnósticos fueron construidos por grupos selectivos y selectos de profesionales que tal vez con una buena intención quisieron aportar, pero que el efecto que tienen es hacer invisibles las respuestas que las personas tienen frente al dolor. Ninguna de nosotras, ningún ser humano, chiquillas, ningún niño pequeño, ni una persona de la tercera edad, ni una persona de la edad mediana, es pasivo frente al dolor. Todos, todas nosotras, todos respondemos frente al dolor. Ahora, hay respuestas que lamentablemente han sido trivializadas por el discurso social, como que alguien llore, por ejemplo, cuando alguien te reta, tú dices, pero ¿de qué te sirve llorar? Pero esas lágrimas pueden estar mostrando, de hecho son una forma de responder, y pueden estar mostrando que cuando alguien te reta hay algo que está tocando que es valioso para ti. Entonces esta terapia va a estar enfocada en hacer visibles esas pequeñas respuestas que las personas han tenido, que les han permitido resguardar aquellas cosas que son valiosas. Entonces cuando una mujer viene a pedir ayuda, una de las primeras preguntas que yo suelo hacerle es
qué pasos dio para poder hacer visible algo que es tan difícil de hablar y que es tan vergonzoso, chiquillas, porque créanme que es muy vergonzoso decir que mi pareja me trata mal, que me grita, que me humilla o que me golpea, ¿no? O que también ejerce violencia sexual. Son historias muy difíciles de contar. Entonces, primero, a las mujeres tenemos que acompañarlas para que ellas puedan, en un espacio de confianza, contar su historia de dolor, pero también contar su historia de sobrevivencia. ¿Cómo ha sido posible para ellas estar aquí? ¿Cómo están vivas? ¿Cómo ellas han podido, por ejemplo, seguir siendo mamás a pesar de vivir violencia? ¿Cómo muchas de ellas trabajan a pesar de vivir violencia? ¿Cómo muchas de ellas cuidan a sus padres, cuidan a otras personas a pesar de vivir violencia? Entonces, eso lo que hace es que las personas pueden recuperar, especialmente las mujeres, pueden recuperar identidad que les está siendo robada o sustraída por la violencia ejercida. Entonces, hay tantas historias que te podría contar, Marce, pero tal vez el compartirte esto me parece que pudiese a lo mejor representar como a muchas, ¿no? Más que contarte una en particular, ¿no? Y el efecto que esto tiene en las mujeres, el ser creídas, el ser validadas, el ayudarles a distinguir las cosas que ya han hecho y acompañarlas en el camino de lo que ellas quieran seguir haciendo, de verdad que genera profundos efectos de recuperación de su alegría y de la persona que eran antes de vivir la violencia, porque eso también está muy descrito, seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Que hay mujeres que dicen, me siento como un estropajo, me siento como una hoja seca, marchita, ¿no? Que es como cuando viven la violencia, y luego empiezan a decirte como que vuelvo a ser quien era. Hay una recuperación de aquello que pudo haber sido transgredido durante esas experiencias, que son tan difíciles, ¿no? Porque yo estoy con alguien que supuestamente me tiene que amar, pero me encuentro con quien me maltrata. Entonces es muy perturbador. Me hace pensar absolutamente en también cómo debe haber un esfuerzo de todos, incluso de cada una y cada uno, de salir de los espacios de victimización que son súper sutiles y que muchas veces hasta las personas autopropiciamos y en realidad nos juega muy a nuestro, no nos juega a nuestro favor, porque el que no hace el clic de darse cuenta de quedarse en el espacio de la víctima, la verdad es que se pone de alguna manera en una posición desfavorecida, como lo que tú decías, estaría no mirando todos los recursos que sí puedes movilizar para poder efectivamente pararte desde otro lugar, pero entendemos que, claro, ese acompañamiento, hay veces que uno no se da cuenta, entonces es necesario acompañarlo, ¿no? Y me parece súper importante llegar a tener estos clics de conciencia, en el fondo, para poder modificar conductas individuales, pero también conductas que tienen repercusiones en lo social. Bueno. Solo decirte que un cachito, cuando alguien está en una posición de víctima, hay que hacer siempre visible que hay alguien que la está transgrediendo, ¿no? O sea, hay que buscar la complementariedad. Si hay alguien que se siente víctima es porque hay alguien que lo está sometiendo. Entonces creo que habitualmente las miradas son muy sesgadas. Vemos a la víctima y nos quedamos con lo que a ella le pasa. De hecho, cuando hablamos de víctimas de violencia, lo que queda completamente oscurecido y nadie habla es de quién es el agresor, qué es lo que hizo y dónde están los agresores y por qué no hacemos nada para pararlos a ellos. Entonces, las políticas públicas, mientras tampoco hagan campañas para parar la violencia y solo estén enfocadas en hacer visibles quiénes son víctimas, no estamos abordando el fenómeno completo. Cuando hay alguien que está en una posición de víctima, siempre tenemos que pensar en que alguien la está transgrediendo y hacer visible ese ámbito de dominio y ese ámbito de desigualdad. Es algo que también me parece que es del todo relevante como comentar. Claro, y ahí el nuevo desafío, yo creo que por todos lados nos viene esta exigencia ya desde hace tiempo de mirar la vida no como fragmento, sino que es como una mirada más holística, en donde intervienen muchas variables, ¿vale? Tú querías comentar. Que si bien es un tema que es súper crítico y que en general a nosotras nos afecta como tal vez más directamente por el género, pero como para cerrar, tú tienes una mirada más esperanzadora, hay como un nuevo oleaje de esta mirada del feminismo, donde las mujeres tal vez sientan que
se pueden apoyar más unas en otras y no sacar esas frases como que teníamos de que las mujeres somos las que más pelamos a las mujeres somos las que más juzgamos a las mujeres. Tal vez podemos tener como una mirada más esperanzadora en las nuevas generaciones y decir que ellas vienen con un cambio o cómo aportamos a ese cambio. Mira, creo que es muy importante difundir esperanza y creo que sí, que las nuevas generaciones de hecho están haciendo visibles una serie de desigualdades que antes tampoco poníamos sobre la mesa, las desigualdades de género, ¿no? Por ejemplo, y cómo además en los movimientos feministas se hacen cargo de hablar de todas las desigualdades, no solo de las desigualdades que viven las mujeres, sino que también toda la comunidad de la diversidad sexual y los problemas de raza y de clase, ¿no? Creo que es muy importante que hay un movimiento que está queriendo hacer visibles estos fenómenos y también quieren como disminuirlos, y creo que sí, conceptos como la sororidad y como el tratar de mirarnos con gentileza entre las mujeres, creo que es algo importante y que hoy día está cobrando como muchas y muchos adeptos. Sin embargo, no quisiera ser tampoco exageradamente optimista. Creo que los movimientos de mujeres, desde la Revolución Francesa, cuando podríamos decir que empezó el movimiento feminista, han pasado siglos y estamos todavía muy al debe. Por tanto, creo que, si bien es cierto, hay un movimiento de mujeres que está haciendo visibles estos fenómenos, lo más importante es involucrar a otros miembros de la sociedad. No puede quedar esto como un solo movimiento de mujeres. Recién escuchaba a la Rita Segato, como les contaba antes de entrar al programa, de cómo hablaba con respecto a un último juicio que ha habido en la ciudad de Puerto Madryn, en donde se ha dicho que 6 chicos que violaron a una adolescente fue por desahogo sexual, ¿no? Y ella hace un planteamiento, cito a la Rita, pero la comparto, dice: tenemos un enemigo, y nuestro enemigo está dentro de los tribunales, porque el movimiento de mujeres y el movimiento de pensadores y pensadoras que llevamos años tratando de eliminar la violencia, estamos diciendo unas cosas y dentro de los juzgados se está resolviendo todo lo contrario. Entonces, mientras no cambie la mentalidad de quienes ejercen la ley, mientras no cambie la mentalidad de quienes hacen noticias, mientras no cambie la mentalidad de quienes dan clases dentro de los colegios, de los jardines infantiles, dentro de las universidades, es muy difícil que este fenómeno cambie. Entonces creo que no quisiera ser tan entusiasta ni optimista de decir que porque hay este movimiento de mujeres, las cosas vayan a cambiar. Los índices nos confirman lo contrario. Los femicidios no bajan, aumentan, la violencia dentro de las parejas aumenta, y más tempranamente en el pololeo, ¿no? Y los fenómenos de desigualdad e inequidad, sobre todo en una pandemia como esta, se han hecho más visibles. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer, y tenemos que hacer visibles estos fenómenos en muchos espacios y en muchas conversaciones. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho este espacio de conversación, que nos hayas compartido también ahí tu experiencia, para un tema tan crucial y tan significativo en nuestras sociedades, sobre todo en este contexto también de pandemia, pero como tú dices, es un fenómeno estructural que tenemos que mirar además, tomando en cuenta múltiples variables. Vale, muchas gracias por compartir en estas conversaciones de pandemia, y bueno, nos encontramos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes, un gusto haber estado con ustedes, chiquillas, muy amables. Gracias. Gracias, chao, cuídense.